Desde la quietud de una biblioteca o en cualquier rincón de la vida, los libros nos esperan. Nos invitan a ver el mundo desde otra perspectiva y a explorar cada historia. Acompaña a la dirección de Editorial UAS en este viaje. Ya comienza Los libros tienen la palabra. Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast Los libros tienen la palabra de la dirección de Editorial UAS. En esta ocasión estamos transmitiendo desde el Polideportivo Universitario de Mazatlán en el marco de la Feria del Libro de la UAS 2026, en donde tendremos una conversación con Ligia Urroz. Bienvenida, Ligia. Muchísimas gracias, Iracema. Pues muchísimas gracias a la universidad también. Pues justo acabamos de presentar el libro Por mi gran culpa y fue una gran charla, Iracema. Estoy súper contenta y muy agradecida contigo por tu lectura y por la profundidad con la que tocaste los temas de la novela. Y pues podemos seguir hablando de ello, ¿no? Vamos a seguir hablando de ello, bueno, porque tiene este libro tiene un corte grandísimo, ¿no? Una tela de donde cortar súper extensa. Y bueno, para darles un panorama de quién es Ligia Urroz, seguramente ya ustedes conocen a Ligia Urroz por sus columnas, pues es una escritora México-nicaragüense, autora de, entre otros libros, La muralla, Somoza y Por mi gran culpa, libro pues que acabamos de presentar justamente hace unos momentos y pues 100% recomendable y es un libro luminoso, como te decía hace un momento, ¿verdad? Antes de comenzar ya en esta entrevista, les invitamos a revisar nuestras redes sociales. Nos encontramos en todas como Editorial UAS. Y bueno, si esta charla les parece interesante, pues les invitamos a que nos regalen un me gusta, nos encorazonen por ahí y compartan esta publicación. Eso es una manera sencilla de compartir y tener un gran impacto para hacer nuestro contenido, para hacerlo llegar a más personas. Así es, por favor denle mucho amor a la editorial y bueno, aquí vamos a platicar con ustedes un rato. Sí, y bueno, para empezar, fíjate que yo les confieso, acabo de descubrir como narradora a Ligia, no me había dado la oportunidad de leerte, ya empiezo con Somoza, porque además todas esas situaciones políticas que se vienen desarrollando en Nicaragua, ¿verdad? Sí. Me son también, todo lo que acontece en el mundo también me pertenece y nos pertenece, también hay que estar al tanto de todo. Exacto. Y bueno, estaba leyendo también algunas semblanzas y descubro que desde pequeña te has rodeado de libros, te aprendiste a leer alrededor de los 3 años. Sí, te voy a contar ese cuento. Imagínate que yo venía de vacaciones a México porque mi abuelito vivía acá. Él era el cónsul general de Nicaragua en México. Y entonces, un día vengo yo de vacaciones y voy en el coche y de pronto empiezo a leer los letreros, todos los espectaculares, que en Nicaragua no había ni medio espectacular, o sea, ella era un pueblo con vaquitas, no había eso. Y México era un lugar de luces, monumental, y de pronto empiezo a leer y mi mamá dice, seguramente lo vio en la tele, se lo aprendió y por eso es que está ella leyéndolo. Pero luego, en la mesa del comedor, empiezo a leer todo lo que decía la caja del cereal y así. Y de pronto dice, mamá, la niña lee y nadie le enseñó. Entonces, a partir de ahí, pues imagínate mi pasión por la lectura. Se me dio la lectura y si tengo el don de la lectura, pues lo tengo que ocupar para que los libros me llenen y compartir con la gente lo maravilloso que puede ser el viaje de la lectura. Por supuesto, ¿no había una lección previa de lectura? No, ciertamente fue nada más a los 3 años, espontáneo. Así, de la nada. Una cosa muy extraña. Sí, bueno, es que también uno busca ese refugio en la lectura, ¿no? Yo aprendí, no a los 3 años, pero sí aprendí a leer, yo creo que era aproximadamente a los 4 años, pero sí fue por una instrucción previa de mi padre, ¿no? Entonces me sorprende descubrirte leyendo las cajas del cereal, ¿no? Y luego la lectura obviamente fue un cobijo y esta cuevita en la que yo me metía, porque como bien sabes y como dijiste, soy nicaragüense también, yo nací en Managua, viví la guerra, viví estos acontecimientos terribles
que es una guerra civil. Por supuesto. Y cuando llegamos a México estábamos en una situación de mucha carestía, muy precaria, y mi refugio eran los libros. Ahí justamente tendría yo 12, 13, 14, me leí El siglo de oro español, que me encantaba, pues todas estas, digamos, novelas del siglo XIX. Yo creo que por eso situé también, quería escribir, claro, por mi gran culpa en el siglo XIX, ¿no? Todo el boom latinoamericano, García Márquez era como mi hit, Cortázar. Ay, bueno, por ahí leí también, ahorita que mencionas a García Márquez, ¿no? Por ahí leí en una de tus semblanzas una anécdota, ¿no? Sí, que lo conoces, no sé si nos quieres platicar. Sí, claro. Bueno, yo estaba leyendo así como, ay, wow, mira, ¿no? Tengo una anécdota súper divertida. De pronto conozco a Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque era muy amigo del que era el embajador de Nicaragua en México, el nuevo embajador, ya que había caído ya en la época revolucionaria, digamos. Y era muy amigo de mi padre también, y él era dentista. Entonces, de pronto hacían tertulias literarias de pláticas, charlas y así en el consultorio del dentista. Entonces está en esta silla del dentista, está sentado Gabo y me hacen pasar a mí y me dice mi papá, Eligia, mira quién está acá. Y entonces se queda don Gabriel y dice, ¿cómo vas a ver esta niña? Yo tendría como 15, 16. ¿Cómo vas a ver quién soy? Le digo, sí, yo sé quién es usted. Usted es Gabriel García Márquez, pero yo le quiero preguntar cosas. Él me dice, ¿qué cosas? Pues fíjese que en el coronel no tiene quien le escriba, qué crueldad que no llegara la carta, que le diera la pensión, y le empiezo a hablar así, pero... Gracias por reclamarlo. Y de 100 años de soledad, y todas... Empiezo a hablar de sus novelas desde esta inocencia que te da la juventud muy, o sea, una niña joven, a la par preguntándole a un premio Nobel, porque era un premio Nobel, ¿no? Entonces, al final de la charla, me dice Gabo, ¿y tú qué vas a estudiar? Tú deberías de estudiar literatura y te deberías de poner a escribir, me dijo. Y la verdad fue divino, eso marcó como que lo tengo marcado en mi vida, y es una anécdota divina de recordar. Ok, también me entero ahorita que dijiste sobre irte a estudiar literatura, que uno de tus intereses iniciales era estudiar música, profesionalmente, ¿no? En conservatorio, tocas la guitarra. Sí, exacto. ¿Cómo pasas? ¿Fue ese hecho de que García Márquez haya dicho debes estudiar, te marcó? ¿Fue definitivo o ya traías... Yo traía la espinita, pero como que no estudié letras, porque como te cuento que venimos de la guerra, fue una situación súper precaria. Yo le dije a mi papá que quería ser músico, y él me dijo, ni de broma vas a estudiar música, porque venimos de la guerra, tú tienes que ser una mujer independiente, no depender absolutamente de nadie, ni de mí, ni de un esposo, ni nadie. Tú te tienes que buscar la vida, porque si volvemos a salir corriendo por una guerra o lo que sea, yo te quiero fuerte y yo te quiero independiente. Y esas fueron sus instrucciones. Y entonces estudié economía, imagínate, porque dije, ok, es ciencia social y a lo mejor puedo trabajar en finanzas. Y sí, resultó que me quedé trabajando 25 años en el sector financiero, ¿no? Hasta que tomé la decisión ya de dedicarme completamente a la literatura y a la música. Y pues así fue. ¿Cómo combinaste? En realidad la literatura es en todas partes, ¿no? La palabra, sobre todo nosotros como hablantes construimos el mundo con palabras, ¿no? Entonces no podemos mantenerlos separados. Pero como una profesión, cada una exige lo suyo. Claro. ¿Cómo fue esa combinación, conjugación? ¿O te apartaste? ¿La literatura fue solo un hobby durante sus 25 años? Fíjate que cuando estaba en la carrera de economía, que entré con una beca, porque, o sea, sí que, como dicen, me partí el lomo para obtener la beca, porque era una situación muy difícil, el exilio. Y el primer ensayo que entrego de economía, se me ocurre escribirlo como si fuera Niebla de Unamuno. Y claro que cuando lo entrego digo, ya, me van a quitar la beca, soy una tonta, como se me ocurre, estoy bien loca. Y de pronto el profesor de economía me entrega mi paper, como le decía en mi ensayo,
y me dice 10 por deformación profesional. Y luego me pone, ya vete a estudiar literatura, ¿no? Paso directo a letras, A letras, te lo juro. Y entonces, pues, como que yo siempre he tenido tenía la espinita de Ajá. literaria, pero pues sí, ya trabajando en el sector bancario, pues lo único que hacía era leer, 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 porque eso nunca he parado de leer. Y bueno, pues sí pude combinar, digamos, la parte financiera con el amor por la lectura, el amor por la literatura, hasta que ya me dediqué completamente a escribir. Ya no fue solo lectura, sino que también ya fue lectura Fue y la escritura. Y bueno, además vienes de un contexto en donde el arte y todas tus tertulias, pues no nada más te rodeaban, ¿no? Estabas sumergida en ellas, Sí, ¿no? Y eso, pues obviamente, al ser parte de tu vida, pues no podías dejarlo sí, de lado, ¿no? Más bien la economía fue como siendo el término aparte después de exacto. tantos años, En ¿no? realidad sí fue como lo que me sostuvo y lo que me hizo hacer mi ahorro para poderme dedicar a las letras, porque tristemente no te deja mucho escribir, Por supuesto. pero ya cuando tenía yo la pancita llena y un poquito de ahorrito, pues ya me puedo dedicar a eso. O sea, mi padre en realidad tuvo razón al decirme eso, aunque si en esta época, si mi hija me dijera, quiero ser, no sé, escritora, le hubiera dicho, dale, por favor, persigue tus sueños, que es la diferencia de generaciones Por y supuesto. también la diferencia de dónde vienes. Si vienes de una guerra, de una Así es, el de mucha contexto. precariedad. Sí, El contexto va a ser determinante en muchos de claro, estos casos, ¿no? sí, Eh, en tu vida estaba planeándose para una sobrevivencia, sí, ¿no? Y definitivamente. pues a lo mejor, afortunadamente, ahora tienes la idea del gozo, ¿no? Sí, Hacia tus hijos, no nada sí, más de una sobrevivencia. Claro, siempre como madres queremos que sobrevivan y sean autónomos y lo demás, exacto. pero lo pensamos como una añadidura, Sí, ¿no? y A están partir del más gozo. protegidos, siento. Sí. Y esas, pues a final de cuentas, esos encuentros humanos son los que nos definen. Sí. Como escritora, ¿a ti qué encuentros humanos pudieran definirte? Ay, pues fíjate que yo creo que lo primero que me viene a la mente es que si sobreviví la guerra y el exilio fue por la familia. Es el encuentro humano para mí más importante. Mi madre y mi padre fueron mis pilares, mi hermana, mis abuelos, mi tía, fueron como el bastión. Y me di cuenta que no importa si estás en Nicaragua, si estás en el exilio, si estás en México, mientras estés con los tuyos, te da muchísima, muchísima fuerza. Y esa fuerza es la que tiene, por ejemplo, María Luisa en la novela. Sí. Y lo saco definitivamente de estas vivencias, ¿no? De la vivencia de la guerra, del exilio, de la vivencia del sostén familiar, que fue mi madre, porque llegando a México, a mi papá le dieron 3 infartos y estuvo en el hospital y veníamos, imagínate, de una situación de mucha carencia y mi madre pues se tuvo que poner las pilas y sacar adelante a la familia. Entonces esa fortaleza, esa echada para adelante, lo tienen mucho mis personajes. Sí, por supuesto, se nota ahorita que estás platicando esto, María Luisa, y que mencionabas ahorita en la presentación que prácticamente tomaste esas cosas fuertes o las fortalezas de Sí. las mujeres que te rodean. ¿Hay específicamente nombres o líneas familiares que construyen a María Luisa? Sí, definitivamente sí. O sea, yo puedo ubicar a todas estas mujeres que me regalaron el contenido de María Luisa, sus sensaciones, sus fortalezas. Claro que sí. Y de hecho María Luisa se llamaba mi abuela, la que reveló, mi abuela paterna, la que reveló el secreto. Entonces imagínate, o sea, sí, aparte la novela está llena de guiños, la gente que me conoce se da cuenta, se lee en la novela y eso es súper divertido. Cuando alguien te conoce bien y te dice, Sí, claro. y este nombre es por sí, y esto es por sí. Bueno, entonces haces una experiencia más cercana, ¿verdad? Sí, Como lectores a lo mejor no podemos descubrir quiénes son esos personajes detrás de los personajes. Sin embargo, podemos encontrar ese interés de Ligia Ross en la narración, en la narradora,
de descubrir su historia, ¿no? Su linaje, su pasado, y que, bueno, no quería utilizar esa palabra, ¿no? Ahorita se me olvida, aunque sea un pasado llamado vergonzoso, digámoslo de alguna forma, pues es como una forma de agarrarlo y limpiarlo, ¿no? No es nuestra culpa, ¿no? No es tu culpa. Pues fíjate que en realidad creo que mi literatura, sobre todo la novela, porque también escribo cuento, ensayo y crónica, pero sobre todo la novela trae como mi ADN en el sentido de que tiene los temas, mis grandes temas, que son migración, exilio, culpa, dolor. Y por ejemplo, mi novela de la muralla, esta novela es un pueblito al norte de México donde quieren encontrar el sueño americano las personas que cruzan la frontera. Y entonces ahí no necesariamente es una anécdota que me haya pasado a mí, pero el dolor de la migración está latente y se traslada hacia esa novela. Luego la siguiente, Somoza, ahí se reflejan los últimos años de la dictadura sandinista y de este general, del general Anastasio Somoza, perdón, de la dictadura somocista, y se refleja el general Anastasio Somoza, que yo lo conocí. Entonces, ahí entra la vergüenza, porque uno dice, ¿cómo voy yo a decir que conocí al dictador? ¿Cómo voy a decir que era una persona cariñosa, que me quería y que teníamos una relación casi familiar, ¿no? Y bueno, esa novela me costó sangre. ¿Cómo fue el contexto en que conoces a Somoza, esa relación familiar? Sí, él era muy amigo de mi papá y conocí a mi abuelo, porque pues en Nicaragua todo el mundo se conocía, y imagínate que mi padre no trabajaba con él, mi papá tenía un despacho de ingeniería, pero era amigo y platicaban y nos llevaban los fines de semana con ellos a la casa del mar de Montelimar, a la casa de Puerto Somoza. Y bueno, ahí lo conocí, tuve una relación con él como de un tío muy amoroso. Yo nunca lo vi hacer ninguna cuestión horrible, ninguna tropelía. Y de pronto, cuando llego a México, porque vivo la guerra en Nicaragua, o sea, estos meses de tiroteos, bombardeos, de muerte, me tocó ver atrocidades espeluznantes, que no se lo deseo a nadie, ¿no? Y después de esto llego a México y me doy cuenta por las noticias, porque aparte llego 10 días antes de que caiga la dictadura. Y llego y veo las noticias y me doy cuenta que Somoza es una persona que nadie quiere, que le dicen que es un genocida, que es un dictador. Entonces lo que a mí me corresponde a los 11 años es cuadrar las piezas de un rompecabezas que yo no me puedo explicar. Y además imagínate, eso fue en 1979, donde no había redes sociales, no había internet, no había nada. Y tú no sabías cuál era la visión también que tenía el mundo de él, ¿no? Exacto. Y de Nicaragua. Exacto. Y entonces sí, llego a México y digo, es vergonzoso, yo no puedo hablar de este tema, no puedo hablar de la dictadura, porque además nos dijeron mis papás, prohibido que hablen porque hay comandos todavía sandinistas que andan en búsqueda y no quiero que estén ustedes expuestas a violencia o a lo que sea. Y yo me quedé callada todo ese tiempo hasta que en Nicaragua vuelve otra dictadura horripilante. Ahora vivimos con el que lo quitó, se puso como dictador. Parece que no aprendemos nada de la historia, ¿no? Y ponía a su esposa como vicepresidenta, el presidente, y la pone como la jefa de la Suprema Corte de Justicia. O sea, imagínate la injusticia y la atrocidad. Entonces sí, obviamente es una cuestión vergonzosa. Esa novela me costó un montón escribirla porque es autoficción, muy autobiográfica, y obviamente impactaba directamente a mi familia. Y ya luego, ese es un gran tema, ¿no? Y luego La culpa, que es esta nueva novela, que ya es más lúdica para mí. Después de haber abierto mi corazón en canal con Somoza, esta novela ya es como más lúdica, la literatura, jugué más con la historia, con los personajes. Ya sé que sí viene de una semilla familiar, pero definitivamente... Te dice la libertad de la ficción, recreándolo... sí, ¿no? Me imagino
que no fue una reconstrucción familiar, simplemente tomaste los personajes y que brotaran. Sí, y ya no dolió como dolió la anterior. O sea, ya estaba curada de espanto. Y quiero hacer una trilogía nicaragüense y pues, el número 1 fue Somoza, digamos. Por mi gran culpa es el pasado, regresarme digamos, a los orígenes de la familia. Y luego mi siguiente proyecto, que es en el que estoy trabajando ahora, es por ahí. O sea, es una cuestión también nicaragüense que yo espero que salga muy interesante. Me imagino que será muy interesante. Ahorita que dices que, bueno, te encantaría hacer como esa trilogía, me viene a la mente la última parte de Por mi gran culpa, Ajá. Que yo me quedé, como decimos acá, picada, ¿no? O sea, aquí me falta más, ¿no? Yo quiero saber qué más. Tienen que castigar al otro, Sí, claro, ¿no? Entonces, claro. porque vive lo que vive Genoveva y el otro queda libre. ¿Qué hay? ¿Que no piensas retomar algo, Pues fíjate algo de que ahí? me han dicho los lectores que quisieran saber más de Genoveva, de qué pasó en esa abadía, ¿no? Y todavía le estoy dando vueltitas a la cabeza. Creo que primero voy a hacer la novela que ya tengo pensada. Muy probablemente, a lo mejor, llegue a esa parte de Genoveva, porque sí está muy interesante lo que pueda salir de esto, Sí, ¿no? claro, igual a lo mejor no como un seguimiento de lo que vivió Genoveva, pero sí también el tema, ¿no? Digo, sería maravillosamente cruel Sí, el hecho de hacer esa analogía entre lo que ya sucedía o ha sucedido desde siempre sí. a lo que vivimos lamentablemente Ay, hoy en el sí, siglo es XXI. súper triste eso, es ¿No? tristísimo, porque las atrocidades que pueden ocurrir en la novela de ficción decimonónica, siglo XIX, sigue ocurriendo con otros matices, otros colores, pero sigue ocurriendo ahora, ¿no? Y es muy difícil despojarnos de ese trauma de la violencia. Por supuesto. Y escribirlo ahorita que decías, bueno, duele. Recordé a Annie Ernaux, Ajá, ¿no? La escritura no, como un la cuchillo. amo, sí. Sí, la escritura como un cuchillo. Sí, sí, claro que sí. Y fíjate que hasta está en los epígrafes de Por Sí, mi de gran hecho. culpa. Sí, sí, no, bueno, Sí. a mí se me hace extraordinaria, una de mis escritoras favoritas. Y para mí es brutal cómo describe. Es un cuchillo ella, sí. Sí, sí, por supuesto. Sí. No, bueno, más que un cuchillo, ¿no? Un machete. Sí, justamente, ¿no? Me lo imagino así. Y bueno, acá dentro de las preguntas que por lo general nos interesan también a quienes estamos interesados en este proceso creativo es saber acerca de ese proceso de escritura. Sí. Ligia Ross, ya nos platicaste un poco cómo ha sido desprenderte, ¿no? Ese dolor de escribir también, de descubrir primero realidades que desconocías, en el caso de Somoza, pues que lo ves desde una forma y escribes acerca de estas situaciones y cómo te desprendes y es doloroso, pero también dentro de toda la escritura, no nada más en la narrativa, en los ensayos, en las columnas, tu proceso creativo, ¿cómo es? ¿Cómo sucede? ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes algún horario donde suceda más? Mi proceso creativo viene de la lectura. Como soy tan apasionada y ávida de la lectura, leyendo me inspiro muchísimo en lo que voy a escribir. Y, por ejemplo, las columnas, que tiene que ser cada 15 días, estoy buscando temas relevantes que tengan que ver con la cultura, pero que también nos traiga un mensaje, algo que nos diga en lo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, la columna que estoy publicando hoy, que salió hoy en Milenio, habla pues, de la espera, de un libro espectacular que se llama La espera, está publicado por Libros del Asteroide, de una escritora espectacular, Kohler, y es acerca de... Yo lo leí, fíjate que lo leí justo en la pandemia, donde esperábamos todo, Sí, qué es la claro. enfermedad, qué va a pasar, cuántos días voy a estar en el confinamiento, qué. Y entonces es una reflexión profunda de los momentos de espera, que dicen que por lo general
la gente se desespera. Claro. El que espera, desespera, ¿no? Sí. Y lo que quiere la escritora, por ejemplo, es que estos momentos sean momentos de una espera relajada, una espera tranquila, una espera que te dé libertad, que te dé paz. Y de eso escribo hoy, por ejemplo. Entonces tengo tantos temas en la cabeza que todos surgen a través de la lectura. ¿Y qué rituales tengo? Pues como decía algún escritor, creo que fue Picasso, que dice, si te va a llegar la inspiración y el hada, que te llegue Trabajando, ¿no? Sí. Entonces yo todas las mañanas pues hago ejercicio, me meto a mi oficina y como tengo, por ejemplo, todo esto que trabajé 25 años en el banco, iba yo con un horario. Sí, claro. Tengo ya el hábito del horario de trabajo. Entonces me siento en mi oficina, me pongo a trabajar, a buscar temas, a ver la estructura de la nueva novela y espero que ahí me agarre la inspiración. Claro, pues hay que nos agarre trabajando, ¿no? Exacto. Además, la inspiración no es más que toda una conjunción, Exacto. ¿no? De saberes, momentos y otras cosas. Sí. Y bueno, sobre todo la habilidad también de saber plasmarlas, ¿no? Así es. No nada más es querer, a veces nos encontramos con quien dice, es que tengo muchas cosas que contar, ¿no? Voy a dejar de hacer las cosas porque tengo muchas cosas que contar. Sí, bueno, pero resulta que tienes que encontrar el modo Exacto. de que al otro quiera escuchar o leer las historias que tienes que exacto, contar, sí. ¿no? Sí, así es. Y bueno, también otra de las preguntas que siempre me han surgido, me ha tocado platicar con diferentes personas, escritores, escritoras, donde están en la búsqueda de el libro, ¿no? Ajá. O sea, la publicación, la escritura del gran libro, Ajá. de ese libro que la humanidad está buscando. ¿De qué manera crees que la literatura sea necesaria? Ay, para mí es súper necesaria. Para mí la literatura es este viaje que no necesito maleta, no necesito pasaporte, no necesito visa y puedo estar en cualquier lugar. Es para mí pensar en cabezas ajenas, ponerte los zapatos de todas las personas, de esos personajes, y no necesariamente es que vas a ser más buena o más inteligente, no, vas a conocer más de la condición humana. Y eso es, bueno, el conocimiento del otro creo que te lleva a la empatía y te lleva a abrazar la humanidad. Por supuesto, además el hecho de vivir en tantos mundos, en Sí. uno solo, es maravilloso, ¿no? Y no lo digo por el cliché de conoce varios mundos, muchos mundos en los libros, sino también en el interior, ¿no? Yo creo que la principal Claro, fuente de inspiración, como decías hace un momento, pues es la lectura, claro. justamente, y cuando leemos parece que abrimos puertas, Sí, ¿no? Y en nuestra cabeza siempre están girando las historias, ¿no? así es. Yo creo que ha de ser casi imposible no imaginarnos la historia del otro cuando nos enfrentamos a él, aunque no lo conozcamos. ¿Qué tal, verdad? Sí, pero bueno, vamos, estamos casi por terminar este podcast. Les agradecemos muchísimo que lleguen hasta acá con nosotros. Estamos con Ligia Urroz y bueno, sigue la parte donde te conocemos con respuestas rápidas. Venga. ¿Vale? Venga. Que bueno, tu pensamiento pero es así, que es Venga. súper al aire. Ok, así que vamos a empezar con estas preguntas que son para suscitar justamente respuestas cortas. Ok. ¿Cuál es tu palabra favorita en español? Madre mía, probablemente serendipia. Serendipia. Es una palabra que me fascina y creo que su significado es extraordinario y la he vivido varias veces. Ok, genial. ¿Y una palabra que nunca aparecerá en uno de tus libros? No, yo creo que estoy abierta a que aparezca cualquier palabra. Claro, ¿no? Como Sí. que limitar. Sí. Bueno, un escritor al que siempre regresas. Siempre regreso, yo creo que a Gabo. Ok. Creo que siempre regreso a Gabo, a Virginia Woolf. Podrían ser ¿Serían ellos tus dos. libros fuentes, digamos? Sí. ¿El lugar perfecto para leer? El lugar perfecto es un lugar calientito, cómodo, donde estés sentada muy a gusto
Pero fíjate que no puedo contestar. No, adelante. Nos esperan, ¿cierto? Pero fíjate que tengo siempre 3 libros, uno en Kindle, uno en audiolibro y uno en papel. Entonces me gusta ir combinando y leyendo en todos los medios. Es que ya me cansé de leer, voy a agarrar el Kindle. Ya me cansé. O voy a ir a caminar y me voy a poner el audiolibro. Claro, que por cierto, por mi gran culpa acaba de salir en audiolibro. Ay, genial. Y Es lo una narro forma yo. tremenda también bueno, no me lo imagino, lo buscaré, porque toda esa descripción olfativa que haces y luego con la música, sí. Genial. ¿Qué libro te hubiera gustado leer cuando tenías 20 años? 20 años. Tal vez La vegetariana, de Hank Aaron. Ok, a los 20 años. Tal vez sí. Muy bien. ¿Un lugar donde nunca podrías escribir? Que digas aquí no, de plano. En un lugar que tenga mucho ruido. Okay. Un lugar ruidoso no. Ok. ¿Un personaje literario al que invitarías a tomarte un café, un trago, una conversación? A Simone de Beauvoir. Ok. ¿A qué hora del día sientes que la imaginación trabaja mejor? Por la tarde. Por la tarde. Al atardecer. Ok. ¿Cuál es el peor enemigo de la escritura? La no lectura, la falta de lectura. Totalmente. Si el cielo fuera, a mí me encanta esa pregunta, me encantó desde que la leí. Si el cielo fuera una biblioteca, ¿qué libro sacarías de sus estantes al llegar? Definitivamente El Quijote. Ok. Para mí es una de mis novelas favoritas. Perfecto. Bueno, esto nos da como un panorama de lo que es Ligia Urroz en la escritura. Le invitamos a que lean a Ligia Urroz, a que se hagan del libro Por mi gran culpa. Obviamente los otros también. Estamos hablando de la novedad que presentamos hoy en la FeliWAS 2026 y que bueno, es maravilloso y luminoso. Gracias, Ligia. Iracema, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la FeliWAS y a todo el equipo del podcast, porque qué emoción que nos escuchan. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Esto fue Los Libros Tienen la Palabra y les invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este viaje. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Los libros tienen la palabra. Hasta la próxima.